Enrique Aristigueta Granco, todo un personaje venezolano que ha vivido la historia y la ha protagonizado en muchos momentos. Se dio a conocer justamente en noviembre de 1957. Fue uno de esos estudiantes que hoy recordamos su acción y que cada año se recuerda porque se definió que gracias a lo que ellos hicieron y esa manifestación, el 21 de noviembre se celebra el Día del Estudiante. Bienvenido, Aristigueta Granco. Se graduó al año siguiente de abogado, fue uno de los integrantes, por cierto, de la Junta Patriótica, militó en el partido COPEI, inclusive uno de sus diferentes trabajos fue en la época del primer gobierno de Caldera, presidente de la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito. Bienvenido, Aristigueta Granco, un hombre, como diría el poeta, un hombre bueno. Gracias, Napoleón. ¿Cómo estás tú? No, todos bien. Gusto en oírte y en verte. Igualmente, yo te leo, ¿no? Especialmente tus candentes Twitter. O sea, no has perdido la juventud ni la gana de pelear y de luchar. Pero empecemos por el 57. ¿Qué edad tenías para el 21 de noviembre de 1957? Bueno, yo nací el año 1933, saca la cuenta, en mayo del 33. 43, 53, bueno, 20 y pico de años, sí señor. Ahora, ¿cómo fue esa organización? Había una dictadura, es verdad, jamás comparable como esta, que estamos en narcodictadura que viviendo. No, aquello era una dictadura, esto es una tiranía. Ah, ok. Sí había presos políticos, sí había torturados, ¿no? Y sí había unos cuantos muertos que a la gente suele olvidarse. Pero ¿cómo organizaron eso y cómo tuvieron las agallas para salir a la calle a enfrentarse a una dictadura? Mira, porque la dictadura había hecho una constitución a su manera, a su estilo, a su medida, en el año 1953. Tú debes recordar o haber leído que el año 52, con una junta de gobierno presidida por el doctor Suárez Flamerich, que sustituyó a Carlos Delgado de Chalbaud, que había sido asesinado, se convocaron unas elecciones para la Asamblea Constituyente. No era para presidente de la República. En esas elecciones hubo, sin embargo, una plancha de diputados favorables al gobierno, especialmente a Pérez Jiménez, que era el ministro de la Defensa. Ya Pérez Jiménez había dado un paso a ser parte pues, de la política a otro nivel. Esas elecciones, que fueron bien hechas, bien elaboradas, bien hechas, con un consejo electoral absolutamente serio, y estaban arrojando un resultado abrumador a favor de los candidatos de URD, que era el partido de Jovito Villalba. Sí. Quedaban legalizados en el país dos partidos, URD y COPEI. Y entonces la gente del gobierno sacó sus planchas como grupos de electores. El triunfo de URD fue arrollador, porque la mayor parte de los votantes adecos y comunistas votaron por la fórmula de URD, que era un partido pues, de izquierda, de Jovito Villalba, de izquierda, de la generación del 28, etcétera, etcétera. Tú conoces el cuento. Bueno, lamentablemente, pues el coronel Pérez Jiménez decidió desconocer esas elecciones, que fueron el 30 de noviembre del 52, y dieron un autogolpe en la noche del 2 de diciembre. Se disolvió la Junta de Gobierno. Pérez Jiménez pasó de ministro de la Defensa a presidente provisional o interino, encargado de la presidencia. Pues. Y Jovito Villalba tuvo que huir del país a exiliarse. Bueno, sí, ya te cuento. ¿Qué pasó? Que ahí cambiaron el consejo y cambiaron los resultados. Y entonces aparecía ganando la lista que apoyaba a Pérez Jiménez, segundo URD y tercero COPEI.
hubo ya algunos diputados proclamados de la oposición por ese consejo. Esto está ocurriendo la noche del 2 de diciembre. El 3 de diciembre había una gran expectativa y creíamos que Jovito iba a reclamar su triunfo, a salir a la calle a convocar a la gente, pero no fue así. Pérez Jiménez nombró a Vallenilla ministro del Interior. Vallenilla invitó a conversar a la Dirección Nacional de URD. Hubo una discusión en el seno de la cúpula urredista. Ignacio Olivar Arcaya se negó a ir y el resto pues decidieron asistir a ver cuál era la propuesta, pues qué les iba a decir el ministro Vallenilla, que era el vocero del nuevo gobierno encabezado por Pérez Jiménez. Bueno, lo que le dijo fue que una vez que lo recibió, le brindó café, pues lo montó en un autobús, en un avión y lo mandó para Panamá. Siendo muchos de ellos ya diputados proclamados, una inmunidad. Bueno, ahí comienza la dictadura personal de Pérez Jiménez. Con Vallenilla, ministro del Interior, con una asamblea constituyente, con mayoría de diputados afectos al gobierno, mayoría inventada, obviamente, y comienza pues la dictadura de Pérez Jiménez. Ya, él sin acompañamiento. Pero el resto tú lo conoces, ¿no? Ahora, esa constituyente elabora una constitución, pues si tú te pones a ver, era con una de tantas constituciones que ha tenido Venezuela. Venezuela ha tenido más de 20 constituciones, y en todas ellas se consagra la democracia representativa, ¿no? Desde la primera del año 1830 hasta la actual. Cuando es una dictadura la que está ejerciendo el poder, pues es letra muerta. Bueno, esa constitución, sin embargo, preveía que el periodo constitucional duraba 5 años y que a los 5 años había que elegir presidente y nuevo Congreso mediante una elección popular directa y secreta. Ahí estaba escrito en la propia constitución de Pérez Jiménez. El año 57 fue un año de mucha expectativa para los que estábamos en política. Los partidos ilegalizados, la Acción Democrática y el Partido Comunista, estaban muy golpeados. Mucha gente presa, mucha gente torturada, algunos muertos. El aparato clandestino que funcionaba mejor, debo reconocerlo, era el del Partido Comunista. Ellos son especialistas en eso, eran especialistas en eso. Pero se comenzó a especular qué iba a pasar a finales del 57, si se cumplía o no se cumplía la Constitución. Hubo inclusive un escrito importante de Luis Herrera, que estaba exiliado, en un periódico que tenía el exilio copellano llamado Tiela, Triángulo Internacional Europa-Las Américas, en el cual Luis Herrera planteaba claramente que si el gobierno iba a cumplir la Constitución, el candidato idóneo y lógico tenía que ser Rafael Caldera, entre otras cosas porque era el único líder nacional de un partido que estaba viviendo en Venezuela. Vigilado y todas esas cosas, pero estaba viviendo en Venezuela. Hasta le hicieron un atentado, ¿no? Le tiraron una bomba a la casa. Se tumbaron, sí, eso fue un problema, pero yo creo que eso fue un problema de otra índole, porque él, en el divorcio de Pedro Estrada, que, si mal no recuerdo, él era uno de los abogados de la esposa, ¿no? Yo creo que eso fue, no sé si fue una mezcla de atemorizarlo por razones políticas o personales de Pedro Estrada. En todo caso, yo sé, y después lo de la caída de la dictadura, pues lo corroboré, que ya había conversaciones a larga distancia a través de emisarios entre Rómulo, que estaba en el exilio, y Caldera, porque también Rómulo parece que manejaba la tesis de que siendo Caldera el único líder democrático que estaba en el país, lo lógico era, si había elecciones, que fuera el candidato de la oposición frente al candidato del gobierno. Bueno, la política estaba como adormecida cuando comienza el año. Pero en junio, de repente la Seguridad Nacional se lleva al doctor Caldera preso y de ahí lo mantuvo hasta diciembre. Ya eso era señal de que el gobierno no iba a correr el riesgo de que lo derrotaran en otras elecciones. Ahora, no contentos con eso, en el mes de noviembre, Pérez Jiménez le propuso al Congreso que en lugar de cumplir la Constitución y convocar elecciones presidenciales, se aprobara una ley especial para que
se le sometiera al pueblo únicamente, se convocara al pueblo a un plebiscito y le respondiera a la pregunta si estaba de acuerdo con que Pérez Jiménez continuara 5 años más, y aprobaba la lista de senadores, diputados, legisladores regionales, concejales que le proponían o no. Y luego que eso fue una tramoya, ¿verdad? Eso no fue en realidad un plebiscito. Yo era escribiente de tribunal. Yo estaba en política clandestinamente, pero era escribiente de tribunal, estaba en el último año de la carrera. Y a mí me quisieron obligar a ir a votar por la tarjeta del sí. Porque hay que decirle a la gente joven, y no tan joven, porque estamos hablando del año 57, y luego en los primeros años de la democracia también se siguió votando. A uno le daban, o a la gente que votaba, le daban una serie de tarjetas. Cada tarjeta era por un paquete. En este caso del 57 había solamente 2 tarjetas. ¿Está de acuerdo? La azul, que era aprobar la reelección de Pérez Jiménez y de toda la lista que se presentaba, o la roja, que era para no. Y entonces cuando regresaban a trabajar, le pedían la tarjeta que le había sobrado. Y si no, era obligatorio. Era obligatorio. Bueno, en los primeros años de la democracia también era obligatorio para los empleados públicos. No, es que el voto en Venezuela era obligatorio. Pero lo que no era obligatorio durante la democracia era llevar las tarjetas sobrantes. Tú votabas por quien quisiera. ¿No? Bueno. En ese momento la obligación era llevar la tarjeta roja en demostración de que había votado por la azul. Yo me negué a ir. La azul era a favor de Pérez Jiménez, la roja era en contra de Pérez Jiménez. La roja era en contra de Pérez Jiménez. Claro, dieron unos resultados, pues, lo que a ellos les pareció, ¿verdad? Y Pérez Jiménez apareció triunfante. Grandes celebraciones, todos sabíamos que eso era una pantomima. Ahora, en vista de eso, y vamos a retroceder un poquito, ya el ambiente político comenzaba a enrarecerse y, como pasa siempre, la universidad era el sitio donde había pues más agitación. Por eso los estudiantes decidimos hacer una protesta ante la propuesta de plebiscito, que sabíamos que era una total farsa, ¿verdad? Y entonces tomamos la universidad, recorrimos todas las facultades. Cuando intentamos salir a manifestar a la Plaza Venezuela, pues ahí nos reprimió la policía. En esa época las represiones las hacía la policía, no la Guardia Nacional, que yo recuerdo, ¿no? Y bueno, se usaba una cosa que va en plan de machete, que ya no se usa. Hay cosas más sofisticadas. Total que, bueno, la protesta nuestra repercutió en las universidades privadas, que eran 2, la Católica y la Santa María. Pero ese día de 21 de noviembre, pues después que tomamos la universidad y manifestamos, y afortunadamente había una conferencia internacional de cardiología, y uno de los estudiantes, un grupo, pudimos entrar, y uno de ellos... En el aula magna. ¿Está hablando de qué? No, en la sala de conciertos. En la sala de conciertos. La sala de conciertos que está al lado. Al lado. Sí. Allí fue un estudiante que luego tuvo mucha figuración, que es mi compadre y todavía está por allí, que es Remberto Catén, tomó la palabra y se dirigió pues a los delegados extranjeros que estaban y les explicó cuál era la situación de Venezuela. Bueno, al día siguiente yo traté de entrar a la universidad. Yo andaba durmiendo fuera de mi casa. Yo estaba, bueno, también ya en estas labores, y por precaución me fui a dormir fuera de mi casa, me quedé dormido, y cuando fui a entrar a la universidad por la puerta de la Plaza de Venezuela, unos agentes de la Seguridad Nacional estaban en la alcabala de entrada de la universidad y no me dejaron entrar. ¿Por qué? Porque la universidad la había tomado la Seguridad Nacional. Y llevaron unos autobuses y a empellones y a rolazos metieron preso a todo el mundo que estaba allí, desde las autoridades universitarias hasta los porteros, los PDL, todo el mundo, se lo dejaron para la seguridad, y los estudiantes que estaban allí, que ya habían entrado. Yo me salvé de caer en esa redada porque me quedé dormido. Pero aquel 21 de noviembre no manifestaron también, no solamente estudiantes de la Católica, por ejemplo, de otra universidad, sino también de diferentes colegios, de diferentes liceos. No lo recuerdo.
Supongo que sí habría algún movimiento en el Andrés Bello, en el Fermín Toro, pero no llegó a ser mayor cosa porque la represión fue contra la Universidad Central en realidad, que era la más importante. ¿Y en el interior hubo ese día alguna actividad? ¿O ustedes no se comunicaron con la gente, los muchachos del interior? Bueno, es que no había universidades en el interior. No, pero había liceos. Ahora, la gente de los partidos, mira, los partidos están muy golpeados, sumamente golpeados todos, ¿verdad? Te repito, quienes tenían un mejor aparato clandestino y más organizado eran los camaradas, porque ellos eran expertos en eso. Entonces, el régimen de Pérez Jiménez, o la dictadura, como lo quiere llamar, de Pérez Jiménez, al igual que hizo después con los aviadores que se alzaron, con los tanques de Hugo Trejo y demás, reprimió aquello y no pasó mayor cosa. No pasó más en la calle, ¿pues? Pero los que estábamos en el trabajo clandestino seguimos trabajando, seguimos haciéndolo. Y ya llegamos a enterarnos que había gente en las Fuerzas Armadas que estaban descontentas con esa solución y que habían grupos distintos conspirando. En realidad habían varios grupos que estaban conspirando en paralelo, ¿no? En definitiva, pues eso fue lo que el golpe final para la dictadura, fue ese pronunciamiento de los militares. El país estaba aparentemente en calma. Las navidades se celebraron como las de siempre, y en Miraflores hubo una fiesta de fin de año con concurrencia de cuerpo diplomático y todo lo demás, pero el día siguiente, 1 de enero, la aviación bombardeó la seguridad nacional. Okay. Y en el caso suyo, tenía 24 años, estaba terminando de estudiar abogacía, al año siguiente, el 58, nos dijo que se graduó. ¿Por qué arriesgó su vida, sus estudios y demás para enfrentarse a Pérez Jiménez y su gente? ¿Qué era exactamente lo que le motivaba? Vale, simplemente, sobre todo yo era estudiante de Derecho. Para mí la legitimidad de un gobierno era y es muy importante. Pérez Jiménez no tenía legitimidad. Pérez Jiménez era fruto de 3 golpes de Estado sucesivos. El del 45, el del 48, el del 50 y el del 52, que fue el que lo puso a él solo en la presidencia. Y lo que se estaba planteando pues era una burla, una mamarrachada. Entonces, yo creía que era mi deber enfrentar aquello, y no solamente yo, pues, todos los muchachos, toda la gente. Y además en la sociedad civil ya esto comenzaba a haber un movimiento de repulsa con todo el temor del mundo. Ahora, ese movimiento, esa antipatía por el gobierno, ese deseo de buscar una salida democrática, se potenció, desde luego, enormemente cuando fracasa el desmalezamiento del 1 de enero. Porque aquí ya la gente se dio cuenta de que las Fuerzas Armadas no estaban monolíticamente unidas alrededor de Pérez Jiménez. Y entonces, a partir del 1 de enero, Pérez Jiménez había salido aparentemente triunfador, ya se dio que se le dieron las patas al caballo, ¿no? Ya la procesión iba por dentro. Y se sucedieron una serie de hechos que cada vez lo debilitaron más. Por ejemplo, creo que fue el 9 o el 10 de enero que el ministro de la Defensa, que era su compadre Rómulo Fernández, le presentó un pliego de parte de las Fuerzas Armadas a Pérez Jiménez con una serie de exigencias. Él aparentó complacerlos y nombró un gabinete militar en el cual el ministro de Educación era el general Prato. Pero a las 48 horas apresó a Rómulo Fernández, Rómulo Fernández, cuando le presenta eso, creo que era el jefe del Estado Mayor, y entonces Pérez Jiménez lo asciende al ministro de la Defensa, pero luego lo hace preso, lo destituye y él asume el Ministerio de la Defensa. Ok, eso es el pasado. Si quieren tener más profundidad en todo esto, justamente con Aristigueta Granco como uno de los protagonistas, en YouTube ustedes pueden conseguir la serie que yo produje y estudié, la historia contemporánea narrada por sus protagonistas, donde hay un programa de los muchos de esa serie dedicado justamente al 21 y dedicado al primero. Pero vamos a empezar. Entonces,
Pérez Jiménez desaparece de la presidencia de la República, viene un gobierno de transición con Wolfgang Larrazábal al frente, vienen unas primeras elecciones entonces después del gobierno de transición, Rómulo Betancourt es el ganador, pero ya la dirigencia, los muchachos que están metidos en política y concretamente los muchachos de Acción Democrática estaban descontentos hasta que empieza a desunirse ese grupo juvenil y nace el MIR. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los estudiantes después que se alcanza la democracia, la libertad? Eso es interesante. Déjame hacerte una pequeña acotación para que vayas viendo cómo se iban sucediendo los acontecimientos. Ya yo me he incorporado a la Junta Patriótica, no solamente estaba en la cúpula del grupo que, bueno, potenció y logró llevar a la universidad a la huelga y esas protestas, el comité de huelga, sino que yo me había vinculado a la Junta Patriótica. Y entonces, en esos días de enero, que fueron unos días, bueno, de una gran movilidad, ya estábamos en contacto con el grupo de los militares que estaban conspirando. Y por petición de ellos, por expresa petición del grupo que estaba en contacto con nosotros, decidimos declarar una huelga general para el 21 de enero. Yo recuerdo que cuando se planteó eso en el seno de la Junta, que éramos 4, como una exigencia perentoria de los militares, mira, hubo algunos que tenían las dudas de que pudiera funcionar, porque eso nos lo estaban planteando, que bueno, no recuerdo si era el día 18 o el día 19. Y es una huelga general en Caracas. No, en tan poco tiempo no lucía fácil. Sin embargo, mira, decidimos echar para adelante y la huelga se organizó y se realizó y fue exitosa. El día 21 de enero fue un día de combates callejeros entre el pueblo, que salió pero por borbotones de los barrios y las organizaciones a enfrentar a la policía, porque te repito, la policía fue la que se encargó de reprimir en esa época. Y mucha gente se estará... no tenía confianza en la guardia. Y mucha gente se estará preguntando, pero ¿cómo se entera el pueblo de que se está llamando una huelga general? Por los panfletos, porque ustedes tiraron panfletos por toda la ciudad. La Junta venía en esa labor, ¿no?, de informar, y bueno, en esa época lo que había era Radio Bemba, ¿no? Y hojitas volantes, porque no había nada de estas cosas que hay ahora en las redes sociales. Y sin embargo, ya la gente estaba ya incorporada a todos los niveles. Y los dirigentes de los partidos ilegalizados, y aún de los que estaban teóricamente legalizados, como Compañero RD, tenían su gente, ¿vale?, en los barrios, tenían su gente en los sindicatos y en todas partes. Para la huelga general fue fundamental el sindicato de la prensa, para paralizar los periódicos en la madrugada pues, del 21. Y luego logramos que a las 12 del día se repicaran las campanas de todas las iglesias y la gente sonara la bocina de los carros a esa hora. Eso fue una jornada realmente impresionante, como respondió el pueblo de Caracas. Después había un saldo pues, de muertos, de heridos, de destrozos. Lamentablemente nosotros pues, fuimos ingratamente sorprendidos porque estaba previsto que esa huelga era el detonador para el movimiento armado de la noche del 21 para el 22. No pasó nada. El día 22, mira, nos costó trabajo reunirnos porque en esa época no había manera de comunicarse por el telefonito ni por internet ni nada de eso. Logramos a media mañana reunirnos, no sabíamos exactamente, los contactos habían fallado, no sabíamos por qué el movimiento militar había fracasado. Bueno, decidimos dar un compás de espera y nada, seguir luchando, así fuera solos. Cuando nos llegó por fin un emisario y nos dijo que no, que el golpe no había sido, que no se había desistido, sino simplemente se había pospuesto por 24 horas. ¿Por qué? Porque habían intentado liberar unos pilotos que estaban presos y no habían podido. Entonces, el movimiento subversivo se dio pues la noche del 22 para el 23. Ahora, ya recordamos esa fecha por la cual los venezolanos celebran el Día del Estudiante el 21 de noviembre. Me gustaría que nos hablara
¿Qué pasó con esos estudiantes y las siguientes generaciones? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con la educación en Venezuela durante los años de la democracia, para llegar a los últimos acontecimientos, que los más destacados son los del 2014, evidentemente? ¿Qué pasó con esos estudiantes entonces? Bueno, mira, vamos a eso, ¿no? La verdad es que las juventudes de los partidos políticos estaban fundamentalmente compuestas por estudiantes, ¿verdad? Es lo que así fuera, tanto a nivel liceísta como a nivel universitario. Cuando cae Pérez Jiménez y la Junta de Gobierno que encabeza Larrazábal, pues asume el poder con el compromiso de convocar elecciones libres lo antes posible. Y esas elecciones, pues, la Junta Patriótica y todos los partidos que salieron de la clandestinidad le dieron su apoyo irrestricto a la Junta. Y los grandes líderes fueron regresando del exilio. El primero que vino fue Jovito, el segundo que vino, si mal no recuerdo, fue Gustavo Machado, el tercero fue Rafael Caldera y el último fue Seguro Betancur. Los cuatro líderes ya también le dieron su apoyo a la Junta, con el compromiso pues, de que será un gobierno para convocar unas elecciones. El año 58 se va pues en preparativo de elecciones y se empezó a hablar de quién iba a ser el próximo presidente. Hay quienes pensaban que debía ser un candidato único para mantener la unidad, porque la unidad había hecho posible el derrocamiento de la dictadura. Y además había, en ese gobierno de transición hubo varios intentos de golpes militares. Uno en julio y otro en septiembre. Ambos fracasaron, ¿no? El de julio, el ministro de la Defensa mismo, que era Castro León, y el de septiembre por un grupo de oficiales, entre los cuales recuerdo que estaban Mendoza Méndez y no recuerdo bien el primer apellido del oficial Moncada Vidal y Mendoza Méndez. Moncada Vidal, claro, sí. Eso fue el 21 de septiembre del año 57. Todo un personaje. ¿Perdón? Todo un personaje, por cierto, yo lo conocí. Sí. Cada golpe fracasado significaba una gran manifestación popular en el silencio, condenando el golpe y apoyando el gobierno. En ese proceso pues que se llevaba de convocar unas elecciones a finales del año. Mucho se debatió si era un candidato único o iba a haber varios candidatos. Y de repente URD salió adelante, una de esas jugadas que hacía Jovito Villalba, con Larrazábal de candidato. Porque en eso del candidato único hubo proposiciones, algunas de ellas absolutamente disparatadas, un gobierno colegiado para que se rotaran en la presidencia los tres líderes, cosas así, ¿no? En el fondo, Rómulo quería ser candidato, Caldera quería ser candidato, y Jovito le encontró pues en Larrazábal el candidato ideal, el hombre más popular de Venezuela, el que había derrocado aparentemente a Pérez Jiménez. Entonces ya eso le dio luz verde a los otros aspirantes para que se lanzaran, ¿no? Se lanzó Caldera y Betancur a última hora, como obligado por las circunstancias, porque la candidatura de Betancur tenía mucho, ¿cómo te digo? Muchas reservas, pues. Había mucha gente que pero diga lo que pasó, que no lo querían, ¿no? Sobre todo los militares. Y había la derecha no lo quería y la derecha no lo quería porque todavía tenía ese pasado comunista, ¿no? Sí, y la revolución del 45 que le caía golpes a todos los que no pensaban como ellos en las manifestaciones, sobre todo los covillanos, por cierto. Sí, es verdad. Mira, si alguna cosa le reconozco yo a Betancur, le reconozco también a Carlos Andrés, que fueron dirigentes que supieron reconocer sus errores y trataron de enmendar la plana. El Betancur del 45, yo siempre he dicho que era un loquito, porque dejó que el partido se le fuera de las manos.
y comenzaron a cometer toda clase de abusos. Y el Betancur del 58 era un bloquero, ¿no? El que tocó poner orden en el país, y Sí. dentro de su propio partido, para empezar dentro de su propio partido. Pues, ¿qué pasa? La Juventud de Acción Democrática en realidad venía formando un partido marxista dentro del Partido Acción Democrática. A la cabeza estaba Domingo, Alberto Rangel, estaba el profesor Sáenz Mérida, está toda la juventud, Isabel Carmona. No, sí. Esta juventud de Acción Democrática, muy izquierdizada, por supuesto, se entusiasma cuando gana Fidel Castro, cuando llega Fidel Castro a La Habana. Y entonces tanto ellos como los comunistas ven que caramba, sí se puede tener un régimen de extrema izquierda en las narices de los Estados Unidos. Betancourt, que es un hombre de armas tomar, decidió expulsar del partido a toda la juventud. Así de simple, ¿no? ¿Por qué? Porque eran un partido, eso no lo invento yo, eso lo hizo Domingo Alberto Rangel en su libro. Ellos eran un partido marxista en la Acción Democrática. Entonces, la Acción Democrática se queda prácticamente sin juventud en la universidad, porque toda se va a lo que se llamó el MIR. Comenzó por quererse llamar Acción Democrática de Izquierda, y como no pudo legalmente, pues ellos decidieron cortar por los años el movimiento de izquierda revolucionario. Ese movimiento de izquierda revolucionario ya era un partido dirigido por Domingo y todos los dirigentes juveniles, y eran pues abiertamente marxistas y más extremistas, inclusive más radicales que la propia juventud comunista. ¿Qué pasa? Que en esta radicalización siempre ocurre lo que pasa en estas situaciones, que el más atrevido y el más radical arrastra al que lo es menos. Entonces la Juventud de Acción Democrática, convertida en el MIR, ya empezó a pensar en llegar al poder por la vía fidelista y la guerrilla, y arrastró a la juventud comunista, los viejos comunistas, que eran gente muy avesada. Yo tuve muchos amigos allí, tenían sus dudas, pero la juventud comunista arrastró al Partido Comunista a la aventura de la lucha armada. Eso ocurrió. Porque tengo entendido... Betancourt se encuentra entonces... Perdón. No tengo el peligro de los golpes de la... Perdón. Tengo entendido que Gustavo Machado, que era todo un señor, pero el presidente del Partido Comunista, no estaba de acuerdo con ir a la guerrilla. ¿O estoy equivocado? No, ni él ni Jesús Faría. ¿No? Yo conversé con ellos, ¿verdad? Pero te repito, la juventud comunista pesaba mucho. Y la juventud comunista no podía dejar que la Juventud de Acción Democrática, ahora MIR, le robara el protagonismo y fuera más izquierdista que ellos. Bueno, eso costó, mira, le costó al Partido Comunista muy caro, ¿verdad? Y al MIR también. Pues Betancourt no se dejó tumbar, ¿no? Ni por los intentos de derecha que hubo, comenzando por el atentado contra su vida, en el cual no tuvieron nada que ver las izquierdas, absolutamente nada. En los próceres. En los próceres, no los mataron de casualidad. Hasta los comunistas fueron a Miraflores, ¿no? Cuando estaban en recuperación, los viejos comunistas. Nada, en ese momento todavía la guerrilla no estaba actuando. Pero eso se fue agravando y con el apoyo de Cuba. Y hubo dos intentos de desembarco de gente entrenada en Cuba, ¿no? Para hacer la guerrilla rural y la guerrilla urbana. ¿Te acuerdas? Te deja acordar, yo creo, la cantidad de policías muertos es una forma innoble. Por cierto, sí, Carupanazo y otro, pero también estaba en noviembre justamente del 63 el intento de 3 buques, uno de los cuales se pudo agarrarlo ¿cómo se llama? Las Fuerzas Armadas Venezolanas, el Alecrín. ¿Recuerda el Alecrín? El Alecrín fue un buque que capturaron en aguas venezolanas, un buque cubano, ¿no? Sí. Eso no tuvo mayores consecuencias, simplemente pues el hecho. Pero eso llegó eso llegó inclusive la denuncia a la Organización de Estados Americanos. Claro, por supuesto. Y Cuba fue expulsada de los Estados Americanos, ¿no? Por su injerencia en la política interna de Venezuela y sus intentos de desestabilizar la incipiente democracia. Ahora, poca gente, perdone, pero poca gente sabe eso. La gente cree que expulsan
mucha gente cree que expulsaron a Cuba de la Organización de Estados Americanos, porque eran comunistas y entonces los norteamericanos se metieron. No, fue por su intervención en Venezuela. Claro, bueno, mira, hay muchos de estos antiguos guerrilleros que todavía están vivos. Que muchos, además, algunos compañeros míos de la universidad que estaban estudiando la carrera más atrás que yo, que se entrenaron en la vida y que hoy en día son gente totalmente reincorporada pues, a las ideas y a la lucha democrática. Me han contado su entrenamiento. Perdón, Enrique, perdone, usted está demasiado a la derecha. Y entonces se descentró, póngase en el centro, se volvió para la derecha de nuevo, póngase en el centro de la cámara. Está a un lado. Ok, ahí. Bueno, okay, sí, tú sabes que yo tengo esa debilidad. Sí, yo sé. Bueno, mira, nos hemos olvidado una cosa muy importante, que es que ante ya la decisión de los partidos, ahí cada uno con un candidato, se llegó al compromiso, que yo creo que fue una cosa muy positiva y muy buena, muy patriótica, de firmar un acuerdo de gobernabilidad que se llamó el Pacto de Punto Fijo. Sí, sí. Mediante el cual los tres partidos se comprometieron a apoyar al presidente que saliera electo, fuera Caldera, Larrazábal o Betancur. Esto es un paso muy interesante en la vida política venezolana, porque era mantener la unidad para el robustecimiento del sistema. Bueno, ganó Betancur. Ganó Betancur, ¿por qué? Porque tenía más votos. Acción Democrática era un partido mejor estructurado y con mucho más adherente en el interior del país. Bueno, hubo un gobierno entonces presidido por Betancur. Para ese momento, yo estoy como subsecretario de la Cámara del Senado. Yo estaba allí al lado presenciando la toma de posesión de Betancur. Y luego, pues, su gabinete, en el cual hubo 3 ministros de URD, que fueron Ernesto Luis Arcaya en exteriores, Hernández Solís en trabajo, y el doctor López Rivas en comunicaciones. Hubo 3 ministros de COPEI, que fueron Lorenzo Fernández en Fomento, Víctor Jiménez en Agricultura y Andrés Aguilar en Justicia. Y 2 ministros. Yo quiero también decir aquí una cosa. Víctor Jiménez Landines, ¿no? Tanto hablaron de la reforma agraria cubana, ¿no? Quien creó la reforma agraria y donde empezó a hacerse, lo creó Víctor Jiménez Landines y empezó a hacerse en Venezuela en el gobierno de Rómulo Betancourt. Así es, exactamente. Y Acción Democrática se conformó, entre comillas, con 2 ministerios. Eran Relaciones Exteriores, donde estaba Luis Augusto Dubuc, y Minas, que se lo dieron, por supuesto, a Juan Pablo Pérez Alfonso. Así comienza el gabinete de Rómulo, y el resto pues, de los ministros eran independientes y en defensa militar. Si mal no recuerdo, era el general López Enrique. López Enrique, era vecino nuestro, por cierto. Josué López Enrique. Que por supuesto él tenía un hermano general retirado que yo conocí mucho, que era de la época de Gómez, que fue el primer jefe de la aviación venezolana. Era el general David López Enrique, todo un personaje, ¿no? Yo quisiera que me redujera, me sintetizara, qué pasó con el movimiento estudiantil en general en la llamada Cuarta República, para entrar de lleno ya en el presente, en el movimiento estudiantil de ahora. ¿Qué espera usted de los estudiantes de ahora? ¿Y qué cree si están preparados o no para un gobierno de transición los jóvenes dirigentes políticos venezolanos en esta situación que vive Venezuela, que evidentemente es más complicada, pero muchísimo más complicada y difícil que en la época de Pérez Jiménez, porque aquí está el narcotráfico, están los musulmanes, están los grupos guerrilleros colombianos, etc. ¿Cómo resumiría usted la lucha estudiantiles durante la Cuarta República? Mira, ¿qué quieres que te diga? No, son 2 momentos totalmente distintos. Totalmente distintos. Esto es un gobierno. No. Vamos a la Cuarta República. Ya vamos a hablar de este. La Cuarta República, la llamada Cuarta República. Mira, la Cuarta República, yo creo que fue un periodo muy interesante desde el punto de vista político y administrativo. Hay un libro que te recomiendo si no lo has leído, que se llama Del Pacto
del punto fijo al Pacto de La Habana. Ese libro lo editó el doctor José Curiel y su equipo, y ahí se hace una comparación de la obra de los gobiernos democráticos con todos los gobiernos anteriores, desde Páez hasta Betancourt, en base a las memorias ministeriales presentadas anualmente al Congreso. Y allí tú ves que en los años de la democracia se hicieron más obras en Venezuela que todos los gobiernos anteriores. No es que no haya gobiernos que no hayan hecho nada, no. Yo recuerdo el gobierno de López, el gobierno de Medina, el gobierno de la primera junta de Rómulo, el gobierno de la junta del Gaucho Albó, el gobierno de Pérez Jiménez, que sin duda fue una obra administrativa muy importante, muy importante. Pero lo que se hizo después, ¿por qué se pudo hacer eso, Napoleón? Porque a partir de la muerte de Gómez y en el gobierno de López, que fue un gran gobierno, se comenzaron a elaborar programas de distinto tipo, que eran políticas de Estado, en materia de educación, en materia de vialidad, en materia de asistencia social, de sanidad y asistencia social. Y gracias a que los gobiernos sucesivos después de López siguieron esas políticas de Estado, Venezuela se transformó. Mira, cuando yo de niño tuve que viajar a Maracaibo, eso yo lo relato siempre porque la gente les extraña. Muerto Gómez y ya entronizado López Contreras, a mi padre le dan un cargo en Maracaibo. Mi padre viene del exilio y de la resistencia contra Gómez, ¿verdad? Y para ir de Puerto Cabello a Maracaibo, a mí me tuvieron que sacar a los 3 años pasaporte y ponerme la vacuna de la viruela. Porque había que pasar por Curazao. Porque había que ir en barco a Curazao. Estar unos días en Curazao y después en un barquito pequeñito ir a Maracaibo, ¿no? Y Maracaibo era como otro país. Tenía tranvías. Okay. La primera vez que yo vi un tranvía lo vi en Maracaibo. Me encanta su conversación, pero así estaríamos como 4 horas y Zoom no me lo permite. Pero entonces, en Venezuela sí hubo una revolución. Creo que está de acuerdo conmigo, si no dígalo. Y esa revolución la hizo Acción Democrática y COPEI en cuanto a la revolución educativa. Hubo una revolución educativa, se masificó la educación. Es verdad que muchos la critican que bajó el nivel, pero esa educación, yo vi maestras debajo de árboles en la frontera venezolana con sus alumnos, ¿no? Impartiendo. Luego se alfabetizó a toda la población, ¿no? Porque quien lo alfabetizó a la población fue la Cuarta República, ¿no? Con otros con el acude, te estamos esperando. Es que estos narcotraficantes dicen que fueron ellos, eso es mentira. ¿Okay? Hubo una revolución. Esta gente no tiene decir mentira. Bueno, y de formal historia. Pero fíjate, hay que hacerle justicia al general Medina. Los gobiernos de López y Medina fueron unos grandes gobiernos, ¿verdad? Unos gobiernos de apertura, que te digo, de transformación del país en todo sentido. Y yo recuerdo la cantidad de liceos y grupos escolares que ahí están todavía, que construyó el general Medina. En cada ciudad de Venezuela, en cada capital de estado hay un liceo para el Andrés Bello y el Fermín Toro. Y grupos educativos que se construyeron, pero en todo el país. Y ese impulso de la educación, afortunadamente, pues, se siguió y se consolidó durante los gobiernos democráticos. Los gobiernos democráticos, mira, tuvieron sus defectos, sus errores, desde luego. Pero comparado con lo que ha venido después, mira, fueron una maravilla, ¿no? Sí. Una maravilla. Hablando de errores, si es que fueron tan graves como decía la oposición, usted en el primer gobierno de Rafael Caldera, donde por cierto, José Curiel fue el ministro más joven en la historia de Venezuela. Y muy eficiente. Caldera se reunió de gente joven, talentosa. Usted fue presidente de la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito. ¿Qué significaba ya en esa época el enriquecimiento ilícito? ¿Cómo estaba la situación? Chicos, desgraciadamente en Venezuela eso siempre ha sido un flagelo. No solamente de los políticos, por cierto, y no solamente de los... No, por supuesto que no, eso es un trabajo, ¿cómo te digo? Eso es entre dos.
Realmente. Mira, hay un libro también que te recomiendo, porque te va a divertir mucho, que son las memorias de Núñez de Cáceres. ¿De quién es? Las memorias de Núñez de Cáceres. ¿Quién es Núñez de Cáceres? El hijo del precursor de la independencia dominicana. Cuando fracasó el intento de Núñez de Cáceres padre de independizar la República Dominicana, se vienen al exilio a Venezuela y luego el viejo se va a México, pero se queda un hijo en Venezuela. Estamos hablando de la época de Monagas, por allí. Y él estudió Derecho, hizo carrera y fue inclusive magistrado. Y él en sus memorias cuenta exactamente con nombre y apellido, ¿verdad? Quiénes eran los de los negocios sucios, los de las comisiones, y todas esas cosas. Y muchos apellidos se repiten. Y estamos hablando de la época de Monagas. Eso, desgraciadamente, es un flagelo, no solo en Venezuela, no solo en Venezuela. ¿Ves? Eso es universal. Hay países muy evolucionados en los cuales eso no existe, pero eso es una desgracia. Bueno, usted juraría que en los países... En Venezuela hay... Ya va. Usted acaba de dar una afirmación donde dice que hay países donde no existe. ¿Quiere explicarnos qué país? El nombre de uno solo, porque el robo y gente ladrona la hay en todas partes, porque es parte del ser humano, ¿no? Pero el robo por parte de los altos funcionarios del gobierno, en compuchupancia con empresarios, en Suiza no existe. ¿Y cómo hicieron ellos? Porque ellos también son los que en sus bancos tienen o tenían, creo que eso lo eliminaron ya, si es que lo eliminaron, pero lo leí, tenían dinero sucio en sus bancos, que era un sitio paradisíaco para los grandes ladrones del mundo meter su dinero allí. Sí, yo sé, pero esa parte es cierta, pero el Consejo Federal Suizo, el Ejecutivo Colegiado y los ministros no andan en negocios prevalidos de sus cargos públicos. Yo creo que en Alemania tampoco. Además, en Alemania han hecho renunciar a altos funcionarios porque encontraron que se habían plagiado una tesis de grado. Hay otro concepto. ¿Que esto siempre fue así? No. Yo creo que Europa llegó a ser honesta después de muchos años de culturizarse, ¿no? De tener ¿qué te digo yo? Unos valores. Ya está exagerando, porque recuerde el plagio de la mayor autoridad civil que en este momento tiene España. Y así todos votaron por él. Espérate. Europa llegó un momento que, mira, en el siglo XIX había muchas cosas de esas, ¿no? El gobierno de Francia y de España. Desgraciadamente en España lo sigue habiendo. Yo no he dicho que es toda Europa. Pero Europa se hizo bastante honesta en la administración pública y ahora yo creo que ha perdido bastante de eso, ¿no? Sin embargo, en la mayor parte de los países hay sanción moral, sanción legal. En España, pues las cosas son distintas, ¿no? Desgraciadamente, parece mentira, pero en la dictadura de Franco había menos irregularidades de ese tipo que en la transición y sobre todo en el actual gobierno de España. Yo tengo muy mala opinión del actual gobierno español. Podemos decir lo mismo, que podríamos decir lo mismo del gobierno de Pérez Jiménez, que el robo no estaba tan generalizado y se decía que eran los de arriba, algunos de los de arriba los que robaban. Recuerdo que le pregunté a Pérez Jiménez, mire, ¿y esta casa que usted tiene hasta con búnker? ¿De dónde sacó ese dinero? Y entonces recuerdo que él me dijo, no, yo empecé cuando era joven a repartir, creo que era periódico, y ahorraba y me compré entonces una bicicleta. Y entonces podía repartir más periódicos y podía ganar. Y entonces, ya cuando ya llevaba 5 minutos diciendo, no, sí, ya sé, usted está como la hormiguita del Banco Unión. O sea, ¿te acuerdas de aquella cuña del Banco Unión? Era una hormiguita que, ¿cómo se llama? Trabajaba durante todo el año para que en el invierno, que tenía que estar recogida, tuviera suficiente material. Bueno, pero yo por chismoso, ¿no? Le quité su diálogo que nos estaba explicando qué pasaba ya para ese momento en el primer gobierno de Caldera, que el presidente Caldera tuvo
que llevarlo usted como presidente de esa comisión que investiga ¿cómo se llama? El enriquecimiento ilícito. Esa comisión se creó después de la caída de Pérez Jiménez. Porque mira, la caída de Gómez, aquí hubo también un ajuste de cuentas y le quitaron el dinero a muchos de los familiares y allegados al gobierno de Gómez. Y el gobierno de López, que yo creo que fue un hombre honesto, que había sido el ministro de Guerra y Marina, que sucedió a Gómez en la presidencia. Y a la caída de Medina, en el 45, hubo hechos bochornosos, ¿no? Y es una lista de más de 100 personas, ¿verdad?, a quienes había que juzgar. Y lo peor es que no eran los tribunales competentes, sino que se creó una comisión especial compuesta por personas que no eran abogados, de todo, para que elaboraran una lista y a esa lista la sometieran a investigación. Acusaron al mismísimo Ular Pietri. Acusaron al mismísimo Ular Pietri. ¿A quién? A Ular Pietri lo acusaron. No. A eso voy. A mí me han contado que Rómulo lo que quería era una lista pequeña, 25 personas emblemáticas, como para dar una sanción ejemplificante. Pero se le fue la mano y le presentan una lista de 125. Y entonces le dio una Miraflores, ¿no? Pero no había remedio. Y ahí metieron, chicos, no, Raimundo y todo el mundo. Por cierto, el primero que encabezaba esa lista era el papá de José Vicente, el coronel don Pepe Rangel, que era compadre de Gómez. Y ahí viene el odio a José Vicente por los adecos. No es por nada, no solamente por razones ideológicas, sino porque a su papá le quitaron los reales, ¿no? Y a Uslar, y a todo el mundo, y a Medina, y a López. ¿Será por eso que le gusta? ¿Será por eso que él acumula tanto real de todas partes? Y sobre todo de las personas que no quería, que él chantajeaba a través de su columna. Pero bueno, sigamos adelante. Mira, ahora, ¿qué pasó con esos especuladores? Habría algunos que sí. Que después, cuando cae Rómulo Gallego, la Junta Militar le devuelve sus reales a toda esa gente. Porque era una cosa que no tenía el procedimiento. Yo insisto, le encanta la historia, que es importantísima para conocer qué hacer en el presente. Pero yo insisto, en esa época ya estaba tan generalizado, ya en el primer gobierno de Caldera, que se hizo eso, o no era como es ahora. A eso voy. Es que entonces después de la calle Pérez Jiménez, que también se juzgaron a los personeros más importantes del régimen, se aprobó una ley que creaba una comisión investigadora y se establecía cómo se nombraba para que se encargara, pues, de revisar los casos que se denunciaran ante esta comisión. Eso no fue que le inventó Caldera, eso estaba en la ley, ¿verdad? Pues, después hubo una reforma y desapareció la comisión, y entonces se creó la jurisdicción penal ¿cómo que? En este momento no, el patrimonio público, salvaguarda del patrimonio público. Entonces ahora hay unos tribunales, no sé si existirán, había unos tribunales que se ocupaban de ese tema y de esos casos. No fue que Caldera lo inventó y puso a mí ahí, no, yo hay un señor de todas las plumas políticas, ¿no? Gente generalmente pues tenida por serio. Eso es un esfuerzo que se hizo. Ahora, yo lo que te puedo sí asegurar es que los presidentes de la democracia, yo personalmente creo que ninguno robó. Algunos tuvieron la debilidad de permitir que allegados o allegadas, ¿no?, cometieran ciertas irregularidades. Pero yo creo que Rómulo murió sin fortuna. Leone murió por los mismos reales que había entrado al poder. Y ya puedo decir a Rafael Caldera. Carlos Andrés Pérez murió absolutamente sin recursos. Luis Herrera... Pidieron colaboraciones para poder enterrarlo. Luis Herrera, más honesto imposible. Mira, Luis Herrera le quitaron la pensión de expresidente, que es una de las noblezas de Chávez, y también vivió en su casa, murió humildemente. A Lucinchi, vivimos arrimado en casa de un hermano. Mira, los reales siempre se ven.
En la vida hay varias cosas, en la vida hay varias cosas que no se pueden ocultar. La tos, por ejemplo, no se puede ocultar, ¿no? Las hermanas alegres tampoco se pueden ocultar, ¿no? ¿Ves? Y entonces los reales, porque el que roba, roba no para los hijos, chicos, es mentira, roba para disfrutarlo, se le ve, ¿no? Y en Venezuela todos sabemos quiénes son ladrones y quiénes no son ladrones. Lamentablemente es un flagelo No, horrible. En Venezuela tenemos un grave Horrible, problema. horrible, pero hoy en día eso más bien se estimula y se premia. Pero lo lamentable de Venezuela es que durante demasiadas décadas no se supo quién de verdad era el ladrón y quién no era ningún ladrón y lo acusaban de ladrón. Yo creo que en eso faltó un poco ¿qué te digo yo? De rigidez, ¿no? Porque muchas veces sustituían al funcionario, pero la cosa solamente llegaba hasta ahí. Yo conozco el caso concreto de un compadre de Rómulo, a quien él había nombrado gobernador, no te voy a decir de qué entidad, y supo que ese compadre pues había firmado unos contratos leyendo a su comisión y lo citó Miraflores, y cuando el compadre lo llegó y lo saludó y demás, y Rómulo, mira, yo tengo esta información, ¿eso es verdad? Bueno, sí, compadre, usted sabe, por venir de millones, yo no te puse ahí para que tú pensaras en el porvenir de tus hijos, ¿no? Así que, por favor, ponme la renuncia. Y el compadrazgo se acabó. Pero no se hacía un escándalo público con esas cosas. Y se fue para la isla. ¿Perdón? ¿Ah? Después de esa conversación, se fue para la isla, para su casa. Se fue para su casa, se fue a renunciar, ¿no? Bueno, vamos entonces con el presente, porque si no vamos a estar hablando durante horas. Okay. Creo que el movimiento estudiantil más importante es el del 2014, contra la narcodictadura. ¿Usted qué piensa de eso? Perdóname, ubíqueme un poco mejor, porque han pasado muchas cosas. ¿A qué te refieres tú del 2014? A todo el movimiento estudiantil que hubo, a que mataron estudiantes inclusive, que fue en todo el país. Okay. Bueno, chicos, mira, esas son las incongruencias de Venezuela. Existe una constitución en la cual, por artículos constitucionales, está prohibido disolver manifestaciones con armas de fuego y armas químicas. Nunca en Venezuela una prohibición de esa había tenido rango constitucional. ¿Y qué ha hecho este régimen en vida de Chávez y después de Chávez? Ha usado armas químicas, que son las bombas lacrimógenas, y armas de fuego, que son los perdigones. Esto es una cosa inclemente. Porque, bueno, vale, primero porque esta es una gente muy primitiva, tú lo sabes, ¿no? De una gente sumamente primitiva. Y eso no entiende legalidad ni de juridicidad ni nada de esas cosas. Y segundo, bueno, los comunistas son inmisericordias. Y estos además son una mezcla de comunismo, de marxismo, de militarismo, de no sé cuántas cosas, ¿no? Que se cree que tiene la autoridad suficiente y permiso para violar todas las leyes, inclusive las que ellos promulgan, y aplastar cualquier movimiento. Esa es una cosa ruin. Es una cosa ruin. Y yo tengo la esperanza que algún día los responsables de eso sean sancionados de acuerdo con la ley, y no con el arbitrio del gobierno. Espero no morirme sin ver eso. No, pero no solamente es el 2014, esto hace una práctica continua, chicos, de esto que llaman la Quinta República. El peor gobierno de la historia de Venezuela. Mira, el siglo XX fue un siglo maravilloso para Venezuela, porque terminó Venezuela incorporada al progreso. Yo recuerdo que en mi primera infancia, como la cantidad de carencias que había después de la muerte de Gómez, y la Venezuela de año 2000, la Venezuela del 99, la que encontró Chávez. Era uno de los países mejores de América Latina, con todos los defectos y los errores. ¿Y qué es ahorita Venezuela, chicos? Un país totalmente arrasado, depauperado, ¿verdad?
donde miren, no hay prácticamente un sistema educativo. ¿Cómo puede haberlo pagándole a los profesores, a los educadores un dólar mensual, $2 mensuales? El servicio sanitario, la sanidad, eso fue una cosa que empezó con López Contreras, la política sanitaria y que se mantuvo. Eso está acabado, arrasado. La educación, la sanidad, la vialidad. Es que ni moneda tenemos. Esto es como que llegó a la marabunta, como decía José, ¿no? Y acabó con todo. Ahora, ¿a qué precio? ¿A qué precio se ha hecho esto? ¿Cuánto va a costar reconstruir a Venezuela? Es imposible saberlo. Para mí, mientras más se tarde en comenzar, más se va a tardar en concluir. ¿Y por qué no han caído? Uf. Mira, vale, ¿qué quieres que te diga? No han caído en buena parte porque han logrado corromper las Fuerzas Armadas. Aquí los gobiernos en el siglo XX, a partir de Gómez, pues, han estado siempre vigilados en cierta forma por la fuerza. Medina cayó por un gobierno militar, una conspiración militar. Gallegos cayó por una conspiración militar. Pero Jiménez cayó con la colaboración de los militares, la participación de los civiles en la calle, ¿no? Seguimos el primer paso, pero sin los militares no hubiéramos podido salir de Pérez Jiménez. Entonces, aquí se descuidó la formación de oficiales. Aquí se permitió que en la escuela militar, que se había ido superando en el nivel de excelencia, entrara cualquier bicho de uña. Y entrara personajes como Chávez, que nunca se había puesto un par de zapatos. Entonces, no es cuestión de discriminación, es que no puede ser. Si le van a tener las armas de la República, tienen que tener por lo menos un cierto grado de civilización, ¿no? De cultura. Entender que esto le dan las armas a Venezuela no para hacerse de ellas y enriquecerse y tiranizar el país, sino para defender las instituciones. Entonces, esto también se fue pudriendo. Y por lo que yo veo, yo oigo, cuando sigue habiendo oficiales serios y oficiales respetables, nada, están participando en el festín. Pero lo más grave es que es un festín, no de un país que le sobra el dinero, sino de un país depauperado, ¿verdad? Entonces lo siguen exprimiendo hasta el meollo, hasta la médula. Venezuela nunca había estado como está ahorita, chicos, sin luz, sin agua, sin gas, sin hospitales, sin seguridad, pero con inseguridad, sin moneda. La moneda nuestra la creó Guzmán Blanco en su primer gobierno. Guzmán Blanco, el primer gobierno de los años 1870-77, hizo algunas cosas muy importantes. Uno, la instrucción pública obligatoria, primaria pública obligatoria y gratuita. Ve cómo está la educación pública ahorita, primaria y gratuita en Venezuela. Eso viene de 1870 y tantos, ¿no? La moneda, el bolívar, aquella moneda de plata sólida, ¿verdad? Ahorita ¿sabes cuánto vale un bolívar de los de Guzmán? 80 billones. Sí, 80 billones de bolívares, de eso vale $1. Billones, 12 ceros. 80 y 12 ceros. Entonces, mira, esto es la destrucción del país, que pareciera que es una destrucción premeditada, consciente, que se ha llevado a cabo en presencia de nosotros y de todo el mundo. No tienen perdón de Dios, chicos. No puede ser. Destruir un país que estaba progresando con sus problemas, que no los tiene. Y 30 años de cárcel es suficiente castigo. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que aquí hay personas que merecen, chico, mucho más que eso. En fin, yo no he sido nunca abogado penalista, pero yo creo que tiene que haber castigo ejemplarizante. Ahora, lo que pasa es que eso también, la situación responde a unos conceptos sociales que a veces son bastante cuestionables, ¿no? Yo sé que muchas veces ya gente
que me conoce, ha comentado por ahí, caramba, qué idiota, con otra palabra, fue Enrique Aristeguieta, que pasó por los cargos que pasó y no se acomodó. Porque ese es el criterio, que uno llega ahí a acomodarse. Yo nunca he olvidado la carta del general Gómez a uno de sus amigos, compadres, allá en el Táchira, en el año 1899 o 1900, después que llegaron los andinos a Caracas, en la carta donde Gómez le dice al amigo, pues ahora que la República nos pertenece. Bueno, pónganme donde haya. Los adecos roban, pero dejan robar. Los copillanos roban, pero no dejan. Eso eran expresiones populares. Perdón. Sí, chicos, un amigo mío que no te lo voy a nombrar, que era muy jocoso, decía que la diferencia entre los adecos y los copillanos era que los adecos eran como los loros, que comían y tiraban para el piso, todas esas cosas, ¿verdad? Y llegaban las cucarachas, las moscas, las hormigas y todo el mundo. Y los copillanos eran como las gallinas que eran tuqui, grano a grano para el buche. Otro día te digo quién era ese buen amigo. Supongo que es el que escribió un libro, ¿no? Copellano, que escribió un libro divertidísimo, pero fortísimo en cuanto a crítica, ¿no? Y que tenía muy buen sentido del humor. Okay, pero si usted no lo quiere decir, no lo voy a decir yo. Mire, entonces, y si usted fuera el presidente de la transición, es decir, alguien que por su edad no lo puede meter en la cárcel de ninguna forma, y usted sabe por qué digo eso, no por lo que hizo, sino lo que va a tener que hacer, que enfrentarse. Ya dicho, a mí esta gente me arrestó, me sacaron de la casa a las 3 de la mañana, casi en pijama. Después en la noche me soltaron. Sí. Pero sin orden judicial y sin nada. Yo tenía 85 años. Si tuviera que ser el presidente de la transición, cosa que no le envidiaría nadie, sino los que quieren el poder por el poder, ¿qué cree que debe hacer para empezar esa transición, para el cambio que va a durar, yo creo que por lo menos una década? Eso que tú me planteas... ya se lo plantearon, por cierto. Yo sé, pero no se va a dar, pues. No se va a dar. Por infinidad de razones. Pero yo creo que lo primero que tiene que pasar con un gobierno de transición es que tiene que ser un gobierno de la gente más calificada, más seria y más honesta. Y que esté dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer, sin pensar en el costo político. La transición tiene que ser realizada por gente que no tenga miedo de quemarse políticamente, que no le importe tener que adoptar decisiones impopulares, duras, cuando sea necesario. Porque es que el daño es demasiado profundo. Ahora, tiene que tener también un respaldo, ¿comprendes? Un respaldo de civil y militar para poder realizar eso. El gobierno de Larrazábal Sanabria duró un año, pero Venezuela no estaba destrozada. Había problemas, claro que sí, pero Jiménez dio problemas más de lo que la gente cree. Y su administración, yo no niego que fue buena, hizo cosas, pero no hizo tantas cosas como la gente cree. La gente cree que todo lo hizo Pérez Jiménez. No, Pérez Jiménez hizo mucho, yo no lo niego. El problema de Pérez Jiménez, aparte de su deshonestidad, que por supuesto es un monje mendicante comparado con esto, ¿no? El haber querido quedarse en el poder porque le daba la gana. Y respetando la Constitución. Para mí eso tiene mucha importancia. Pero es que lo que estos van a dejar, mira, es el bagazo. Yo no le arriendo las ganancias a quien le toque eso. Y ojalá que eso se dé, porque mientras más tiempo pasa, más difícil va a ser componer el asunto, ¿no? Ok. Aclarando que todas las posiciones de las preguntas que yo le hago a todos los invitados, no solamente a usted, no es que yo piense así o no piense así, sino es para sacar la información a gente que invito porque sé que es la más calificada. Pérez Jiménez me dijo, no sé si en los 3 días que estuve con él frente a una cámara o no frente a una cámara, me dijo, creo que fue frente a la cámara, o sea, eso lo pueden conseguir en YouTube también, en los 3 días de entrevistas con Pérez Jiménez. Él me dijo, yo lo que no estoy de acuerdo es en esa afirmación del himno nacional. El pobre en su choza libertad pidió. Primero hay que darle al pobre
educación, trabajo, comida, o sea, que trabaje para conseguir su comida, ¿ok? Y una casa digna, que pueda tener una casa digna, antes de que piensen la libertad. Ellos no piensan, o sea, la libertad es totalmente secundaria para una gente que pasa hambre, para una gente que está acostumbrada a vivir en la miseria y demás. ¿Qué piensa usted de esa afirmación de Pérez Jiménez? Bueno, con la mano en el corazón. No, sí, yo creo que eso tiene mucho de cierto. Eso tiene mucho de cierto, porque la gente tiene que tener una formación y entender lo que son los valores, y ciertos valores no materiales. Y yo pensaba que fuera así exactamente, que la clase media era indispensable, una clase media muy amplia era indispensable para que la democracia pues se enraizara, funcionara, porque la clase media pues tiene razones para querer conservar su nivel y que el progreso del país, entiende por la educación que puede recibir. Entiende pues que todos tenemos el derecho de progresar, ¿no? Todos, absolutamente todos. Y hay un libro que no te lo recomiendo porque no recuerdo el autor, o la autora, sobre la vida del general Franco, en el cual se reproduce una conversación que supuestamente tuvo Franco con don Juan Carlos, cuando don Juan Carlos era el señalado, ¿no? Era el príncipe, era bueno, el que estaba en la lista. El que él decidió que no fuera el padre, sino el hijo, el que lo él no se entendió nunca con el padre, porque el padre tenía unas ideas demasiado avanzadas para Franco y demasiado a la inglesa, y qué sé yo, él tendría sus motivos. Pero este raciocinio que según ese libro le hizo Franco a Juan Carlos, ¿no? Alteza, por eso trataban de alteza y excelencia. Alteza, yo no puedo instaurar una democracia, porque eso, yo represento otra cosa. Usted sí va a poder, porque yo le voy a dejar una España de clase media, y todo el que tenga un coche y una vivienda y un piso, ¿no? Tiene algo que conservar. Sin embargo, mira, ¿a dónde ha llegado España? Que verdaderamente, cuando muere Franco, ya es un país incorporado al desarrollo con una clase media numerosa, que nunca había sido así en España. Ahorita España está, mira, en la cuerda floja, en mano de los comunistas. Están dispuestos a arrasar con todo bueno, eso. pero entonces, y para finalizar, ¿qué pasó en Venezuela? Que hubo una revolución educativa, y no solamente dentro de Venezuela, sino fuera de Venezuela, porque el plan Gran Mariscal de Ayacucho de Carlos Andrés Pérez y sus seguidores y los presidentes nos llevaron a los venezolanos a las mejores universidades del mundo, además. Y muchos de esos estudiantes venezolanos ahora dirigen en el mundo entero ministerios, no, compañías importantísimas, ¿no? Y son la envidia o la admiración de mucha gente. ¿Qué pasó en Venezuela cuando creció desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en adelante la clase media como nunca antes en la historia de Venezuela? ¿Qué pasó? Mira, ahí tenía la clase media y tenía la gente preparada porque caímos en esto. Yo estoy de acuerdo contigo, y la pérdida más grande que está sufriendo Venezuela ahorita es la pérdida de cerebros. La cantidad de médicos. Pero la pregunta es, ¿qué cree usted, qué analiza usted de la situación actual? ¿Por qué llegamos a esto teniendo tantos recursos? Llegamos a eso porque la gente votó por un personaje que no quisiera ni mencionar, que se llamó Hugo Chávez. Podríamos analizar por qué la gente, mucha gente... ¿Y por qué votaron? ¿Por qué votaron por Chávez? Pero ya le entregaron a él, ¿no?, las riendas del poder, un poder que ya se sabía o ya se tenía que suponer que lo iba a ejercer despóticamente. Y bueno, ahí comenzó la debacle, ahí comenzó la quiebra de PDVSA y de todo el país, la pauperización. Es una cosa hecha con mucha mala intención y bueno, muy dentro de los del Partido Comunista. Pero los venezolanos teníamos dos opciones.
Un hombre que venía de triunfar como gobernador de Carabobo, como Salas Romer. Era un triunfador, la gente lo quería en Carabobo. Y un hombre que, ¿cómo se llama? Dio un golpe y se dio a conocer en unos segundos, ¿no? Y admirado por muchísima gente de la oposición, del pueblo y la clase media, que disfrazaban a sus hijos de chavistas, de comandantes o como fuera lo que fuera. En el carnaval, en el carnaval de ese año. ¿Por qué? ¿En qué falló la dirigencia democrática que la gente le dio la espalda a la hora de votar? Y que, por cierto, ganó la abstención, tengo entendido. Chávez ganó por un pequeño margen a Salas Romer, pero la mayoría de la gente no fue a votar, o estoy equivocado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué se equivocó la dirigencia democrática? Se equivocaron en una cosa, no saber defender la obra de gobierno de los presidentes democráticos. Ahí todo el mundo como si hubieran tenido vergüenza de defender la obra de gobierno desde Betancourt hasta Caldera II. Segundo, mira, por desgracia hay una cosa que la llamamos los venezolanos, o buena parte de los venezolanos, en el subconsciente, que es la espera pues del caudillo mesiánico, con poderes casi divinos, que es el que va a resolverlo todo de un plumazo. Y entonces buscan ese caudillo, ese hombre maravilloso que no existe, y ni existirá. Querían que Chávez venía a resolver todos los problemas que se habían acumulado y que existían, como existen en todos los países. Falta de madurez. ¿No? Y el voto es una cosa sumamente emotiva, no es una cosa totalmente racional. Y eso es así en todas partes, ¿no? Y mientras más culto es el país, pues más racional es el voto. Pero no será el pueblo alemán cuando votó y llegó al poder Hitler, que era el pueblo más culto de Europa. Bueno, sí, y querían un caudillo que lo salvara también. Ahora, ellos no tenían una experiencia democrática verdaderamente, ¿no? Ellos estaban saliendo de una monarquía casi absoluta. Pero Venezuela, después de una experiencia democrática de 40 años, es triste, ¿no? Es triste que hayan buscado entonces el que quiso acabar con esa democracia que le había permitido a tanta gente llegar a donde había llegado. Yo creo que eso es una demostración de una gran inmadurez política del pueblo venezolano y de esperar milagros. Siempre. Y para finalizar, ¿qué espera de nuestros dirigentes actuales? O sea, de la gente joven que quiere dirigir el país y que lucha contra la narcodictadura. Hay de todo. Hay de todo. Hay gente preparada y gente noble y gente que está dispuesta y ha llegado mucho. Y hay gente que todavía está pensando pues con esquemas que no van a solucionar las cosas. Yo creo que, no sé, mira, es que tú y yo estamos mal acostumbrados, estamos acostumbrados a otro tipo de dirigentes. Porque fueron los dirigentes de mi juventud, a quienes yo veía, mira, Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, el mismo Jovito, Luis Herrera, gente sólida en cuanto a sus principios, y que bueno, que eran audaces y al mismo tiempo eran sensatos, eran gente que razonaba muy bien las cosas y que a la hora de la verdad, existiendo intereses políticos y personales, pues ponía de por medio algo fundamental que son los principios. Ahora yo creo que es esta dirigencia, no sé, no le veo solidez en líneas generales, no le veo solidez. Pero el Betancourt del 45 tenía tanta solidez. Eso no lo aprendió con los años. Y con los fracasos. Sí, claro que sí. Betancourt del 45, yo te lo dije, yo he dicho que era un loquito. El partido lo desbordó. Porque al partido le hicieron creer
que Acción Democrática había hecho una revolución, la revolución de octubre. Entonces se demandaron, y fue un gobierno de una época de muchas arbitrariedades y excesos, pero no había tal revolución. Porque el propio Rómulo en su libro Venezuela, Política y Petróleo dice que ellos lo que hicieron fue sumarse un cuartelazo. Entonces es mentira que se había hecho una revolución. Él no tuvo la fuerza, no tuvo la experiencia suficiente para poder dominar la situación. Por eso derrocan a Rómulo Gallegos, porque el ambiente que se había creado en algunos sectores venezolanos importantes era desesperante, de desesperación. El gobierno del 45 al 48 fue un gobierno bastante ineficiente, que se iba a la luz, que faltaba el agua, que de repente la carretera, la única carretera que había de Caracas a Puerto Cabello estaba intransitable. Cosas así, debido a la impericia, pues a la inexperiencia de los ministros en general. Pero él aprendió la lección. Entonces el Betancur del 45, que era un loquito, se convierte en el del 58, que es un loquero. Bueno, a lo mejor estos dirigentes de ahora, ¿no? Les cuesta menos trabajo esas experiencias porque tienen que vivir en ellos tienen un gran problema, Napoleón, yo creo, ¿no? Bueno, no lo digo por mal, pero ellos creen que la historia comienza con ellos. Los jóvenes no suelen ser así. Los jóvenes no suelen ¿Perdón? ser esa. Los jóvenes no suelen ser así. No es Sí, parte de ser joven. Sí, en cierta medida, oye, yo siempre tuve mucho respeto por los más viejos que yo. Siempre tuve mucho respeto. Y hoy en día guardo, mira, muy buenos recuerdos de mis amigos comunistas de la época, que eran gente que leía. No eran unos aventureros que querían robar. Estaban metidos en un disparate ideológico, absolutamente, ¿no? Pero era gente que no estaba ahí para meterse unos reales en el bolsillo, ¿no? Porque creían en una idea disparatada. Tenían, bueno, su religión, una religión laica como el comunismo. Pero es que ahora no hay sino atracadores en todas partes. Han cambiado mucho las cosas. ¿Y qué dice usted a aquellos que aseguran que estamos en esta situación no solamente por culpa de Chávez, sino que Chávez es una consecuencia de los gobiernos comunistas de AD y de COPEI? Porque todo socialismo es comunismo para esa gente, porque AD es un partido socialdemócrata y COPEI social cristiano. Usted es comunista, que ha sido copeyano toda la vida. Chico, yo nunca he sido, pero por eso, pero para mucha gente, al ser social cristiano, es socialista, es decir, comunista. No. Eso es un producto de la ignorancia y de la mala intención. Primero, Acción Democrática. Rómulo nunca quiso afiliar a Acción Democrática a la Internacional Socialista. Esa es una idea de Carlos Andrés Pérez. Rómulo considera que Acción Democrática era un partido venezolano que no tenía por qué estar sometido a ninguna instancia internacional. COPEI, sí, COPEI, donde yo milité casi toda mi vida política, es un partido que está inscrito en la que se llamaba, ya no se llama Internacional Demócrata Cristiana, pero oye, cree que la doctrina del Papa León XIII, ¿no? Y de Pío XII, que esas doctrinas tienen algo que ver con el Partido Comunista, pues nada que ver, ¿no? El Partido Comunista es un partido totalmente ateo, que rechaza, que dice que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Y que no tiene para nada en cuenta la dignidad de la persona humana. Pero el socialcristianismo ya es un movimiento justamente que nace para contrapesar la influencia que ya para aquella época tenía el socialismo, que venía originalmente después. El socialismo se fue dividiendo, primero con los anarquistas y después con los socialdemócratas. Pero hubo una evolución entre los socialistas hacia un grupo de ellos hacia la democracia representativa. Que Felipe González, el caso de Felipe González, uno de los mejores presidentes que ha tenido España. Felipe González, y en Alemania hubo unos casos así. La socialdemocracia la socialdemocracia debería definirse ya de una vez por todas, porque ese coqueteo que tienen algunos de ellos con la extrema izquierda no les hace bien, no les hace bien. El comunismo solo trajo al mundo hambre y asesinato. Mira, si tú sumas los crímenes de Lenin con los de Stalin, con los de
Mao, con los de Pol Pot, con los de Fidel Castro. Mira, esto pasa de 100 millones de muertos, chicos, Pero es en el que, siglo XX. pero entre los grandes asesinos de la historia, que la gente empezará de primero a decir Hitler. No, no, no. Hitler fue un gran asesino, pero está en el cuarto lugar. Los tres primeros son dictaduras comunistas. Así es, así es, así es. Y bueno, la prueba está, que ha hecho Fidel Castro en Cuba y que han hecho nuestros amigos, que, entre comillas, que están gobernando Venezuela desde el año 1999. ¿Cuántos muertos lleva? Eso no lo sabe nadie. ¿Y cuántos pobres hay? ¿Cómo creció, cómo empobreció al pueblo venezolano? Pero bueno, de eso hablan y de eso viven, porque eso es una especie de película. Yo ahí creo que no solamente hay incapacidad, ignorancia, ineficiencia, hay mala intención. Porque, yo recuerdo que Jordania una vez tuvo un encuentro desagradable con Guaicaipuro Lameda, que era el que estaba al frente de PDVSA, cuando él le dijo, no, que a nosotros no nos interesa que los pobres dejen de ser pobres, tienen que seguir siendo pobres. Bueno, que es una idea perversa, chicos. Pero no solamente que los pobres siguieron siendo pobres, sino que han transformado a buena parte de la clase media que había crecido en Venezuela durante la democracia, ¿verdad? La han transformado en pobres de solemnidad. O sea, no hay derecho. Sí. Bueno, lo tengo que dejar lamentablemente a este joven del año 50, bueno, joven aún desde los años 50. De verdad que un abrazo. Vale. Oye, a ver cuándo nos volvemos a ver, porque la pandemia, entre la pandemia y los kilómetros, ¿no? Estamos un poco distantes. Usted está en Miami por culpa de que lo agarró en Miami la pandemia. Yo estoy en Orlando, porque como el lema de Orlando es donde se reviven los sueños, mi sueño espero que se reviva dentro de muy poco, más pronto, ¿cómo se llama? Pero eso no depende solamente de mí, depende entre otros de los militares. Sí, pues no, muchas gracias por la calumnia cuando me llamas joven. Pues yo sé que yo tengo 87 años, pero no me da vergüenza confesarlo, ¿no? Y creo que mi cabeza sigue funcionando bien, cosa que es una gran cosa. No sé cuánto más voy a durar, lógicamente, ¿no? Pero mientras yo esté en condiciones, yo voy a seguir luchando por lo que siempre he luchado. Yo no me voy a rendir, no voy a colgar los guantes. Así me siento cansado a veces, pues de verdad, a veces me siento cansado y deprimido, pero siempre me recupero y echo para adelante. Y bueno, me encantaría verte, Napoleón. Claro que sí. Ese, señores, es uno de los jóvenes que hicieron historia aquel 21 de noviembre de 1957, por lo cual el Día del Estudiante es justamente ese día en recuerdo a esas luchas. Un abrazo, Enrique Aristigueta. Napoleón, gran abrazo, chico. Gracias por acordarte de mí y por llamarme y permitirme expresar a través de siempre nos acordamos de usted y le tenemos un gran cariño. ¿Okay? Bueno, mira, además, llámame para que conversemos, aunque sea, chico. Claro que sí. ¿No? Y ahora que existe el WhatsApp, hasta podemos hablar. Claro, claro que sí. Un abrazo. Un abrazote, sí. Vale. Abrazo a Ángela también. Y saludos a su hija. Mira, tú tienes nietos. Claro, tengo una nieta que nació el mismo día y el mismo mes que yo. Fue un regalo de mi hijo mayor. ¿Qué edad tiene? Acaba de cumplir 11 años y yo acabo de cumplir 31. Porque ella en su cumpleaños tiene un año más. Yo en mi cumpleaños tengo un año menos. Ella está a punto de superarme en la edad. Bueno, oye, espero poder ver cuando tengas bisnietos. Ok. ¿No? Okay. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, chico.